Okay, buenos dias, todo el mundo. Good morning, everybody. I think we should probably get started in a moment or so. My apologies for joining slightly late myself. I've literally just run out of a webinar that I was facilitating for the Red Cross and had to use my computer to record and reset everything before I could start this session. Mi disculpa es que también yo me incorporo un poquito tarde, pero yo estaba cofacilitando un webinario para la Cruz Roja y tuve que esperar a que mi computadora se ajustara para poder luego ingresar y ser activo en esta reunión. We appear to be, I think, 7 participants, if I'm 7 plus me and Diego, yes. Somos 7 personas en total. Perdón, es que estoy también intentando navegar la nueva presentación de Webex. Pero sugiero que empecemos con las actualizaciones desde la última reunión y luego vamos a revisar el texto de la decisión. Entonces, aquí estamos. So I suggest we get started. Firstly, with updates since the last meeting. Then we can start looking at the draft decision text as a quick overview. Then for initial feelings before, then after the meeting. You would start to be looking for consultations from different actors within your countries. Entonces, sí, la agenda que ha pasado desde la última reunión, el borrador de la decisión, oportunidades de capacitación, como siempre, y luego cualquier pregunta final. So the agenda. Quick update on things that have happened since the last meeting, the presentation of the draft environment and decision, regular slot on learning opportunities, and final questions and next steps. So we are now, ahora estamos 17 países en total. Seguimos abiertos a la incorporación de nuevos miembros, que yo creo que probablemente después de la reunión del foro vamos a tener varios países integrándose. So we are 17 countries represented, and I would expect that after the meeting of the Forum of Ministers, we'll probably have some other countries joining. It's likely that the process of going through decision leads to other countries deciding to join up. So I'll pass you over to Diego briefly for a quick update on what has been happening since the last meeting. Over to you, Diego. Gracias, Dan. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Okay, thank you, Dan. So what has happened? So can you go to the next one, please? Ok, entonces la última reunión de la red fue la tercera, fue el 12 de agosto. Luego de ahí, el subgrupo, que fue Barbados, Chile, Guatemala y Perú, nos reunimos 3 veces, el agosto 14, agosto 21 y septiembre 4. En ese tiempo, lo que hicimos fue crear y editar el documento de decisión para el foro. Aquí hago un paréntesis, si no me pueden escuchar en cualquier momento, me avisan porque estoy fuera de oficina en este momento, estoy con datos. Ok, y luego entonces estamos actualmente en la 4ª reunión. El documento de la decisión se los enviamos a través de un link de Outlook para que lo revisaran y dejaran comentarios. Esperamos que lo hayan podido leer, pues hoy lo vamos a discutir y vamos a hablar porque ya las fechas están muy pronto para entregarlo como borrador final para que ya la Secretaría del Foro lo empiece a compartir y a estudiar como borrador.
Ah, entonces, eso es lo que hemos hecho por ahora entre estas dos reuniones, tres reuniones del subgrupo, que han sido muy productivas y hemos trabajado muy bien y como pudieron ver, el documento tiene buena forma. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? So since last meeting, oh, okay, thank you. It was on August 12th, and between that meeting and today's meeting, the subgroup had three meetings, and in those three meetings, we were editing between Barbados, Chile, Guatemala, and Peru, the draft decision for the Forum of Ministers. So we shared with you a OneDrive link so you can you could see the document. You could have comments on it, and we hope you could have time to review it and check it because we are going to have some kind of discussion today because the deadlines for the forum are very close. I think we have to share the first draft for the secretariat of the forum on September the 20th, and the last day for editing is September the 25th. So that's why we were kind of rushing with this, but the group has been and the work has been very productive. And as you could see in the document, the draft decision has a good shape, and we hope you could read it so we can have a nice discussion today. And today is September 9th. We have the fourth meeting of the network. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vuelvo y le paso la palabra a Dan. So I give the floor to Dan again. Dan, ¿me escuchas? Sorry, I was speaking with the microphone. Perdón, estaba en mute. Entonces, creo que Diego envió el link para tener acceso al texto de la decisión el lunes, que al final lo montamos en OneDrive porque se nos hace mucho más fácil revisar quién ha hecho cada cambio. Y la idea es que hoy vamos recogiendo sus reacciones iniciales al texto y que luego entre hoy y el 20 de septiembre estamos recogiendo las propuestas de cambio y haciendo los ajustes al texto en OneDrive. Entonces, ustedes pueden todos llevar el texto a sus ministerios y otros actores para sus opiniones, propuestas de cambio sobre todo, porque es muy difícil de realmente reaccionar a comentarios. So the idea is that we today will gather your first reactions to the decision text, which we shared with you on Monday. And then between today and the 20th, you will be able to gather the proposals for changes and adjustments of your ministries and other interested parties within your governments, so that we can then produce a harmonized and cleaned version by the 20th. We realize that this is quite a tight deadline, and it's not a deadline that we have decided upon. It's the deadline based on the provisional date for the Forum of Ministers. Sabemos que entre hoy y el 20 de septiembre es muy poco tiempo para esto, para ir recogiendo los aportes y propuestas de cambio de sus países. Pero esa fecha tope es una fecha impuesta por el Foro de Ministros porque la fecha tentativa de la reunión del Foro de Ministros es la última parte de noviembre. No sabemos exactamente cuál semana todavía. Y constitucionalmente los ministros tienen que contar con todos los documentos por 6 semanas antes del foro. Y eso incluye las decisiones en borrador.
So the reason for this deadline is because although there isn't a definite date for the Forum of Ministers yet, it's expected to be in the last half of November. And constitutionally, prior to the Forum of Ministers, all of the ministers should have received the draft documents for the Forum by 6 weeks before the Forum. So even though we don't have a definite date yet, we have to use the working date, which is the last half of November. And that's why we have been told that we need to try to produce the draft by the 20th of September. So do you all have access to the link that Diego shared? I'm going to now try to check the chat to see if anybody has said anything. I saw one person requested the floor. Todos tienen acceso al link que Diego compartió. Yo vi que una persona pidió la palabra. Adelante con comentarios, porque estoy compartiendo la pantalla. Eso se me hace más difícil navegar. Any comments, please go ahead at this point if you don't have access to the decision, for example. Okay, so yo supongo entonces nadie ha hablado, entonces yo supongo que todo el mundo tiene acceso al texto de la decisión. Entonces, reacciones iniciales. I'm assuming then that everybody has had the chance to read the draft that the working group produced. So initial reactions to the draft text, reacciones iniciales. En particular, propuestas de cambio. Más que opinión, necesitamos saber qué cambiar, qué es la propuesta de cambio. So more than comments, particularly we're looking for any proposals for change, if necessary, because obviously that makes it much easier for us to integrate what it is that you may want to see. Ok, no veo comentarios en el chat y nadie ha abierto su micrófono. No sé si han podido leer el texto de la decisión o si prefieren que pasemos por la pantalla ahora para verla. Yo voy a compartir en el chat el link al archivo en OneDrive. Y entonces si no han podido tener acceso o si necesitan abrir el archivo ahora, en principio ese link debería funcionar. So I don't see, nobody's opened their microphones and I don't see any comments in the chat. I'm sharing in the chat the link to the draft decision which Diego shared with you on Monday. Just in case you don't have the text open on your pages. If you're able to share and have a comment, that would certainly help me because I'm sharing screen, presenting, and also trying to check the chat, and it's quite difficult to do everything on the screen at once. Si tienen comentarios, mejor si pueden abrir micrófono y gritar, porque por el hecho que Diego está fuera de la oficina,
Yo estoy manejando todo en la pantalla y es un poco difícil de pasar por la decisión y también ver el chat. Ok. Sí, Dan, buenos días. Johanna Garay del Ministerio del Ambiente del Perú. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros, bueno, hemos revisado el texto, en principio no tenemos mayor comentario. Creo que en el caso nuestro, si es que hoy día se recoge algún aporte o precisión al texto, podríamos ya con esos insumos llevarlo a la revisión de las otras oficinas o al interior del Ministerio del Ambiente para ver si hubiese alguna precisión y a nuestra oficina de cooperación también. Entonces, yo he revisado el texto, están incorporados los principales elementos, entonces, como digo, en principio, en este momento no habría un aporte puntual, pero quizás ya cuando hagamos esta revisión con el equipo, digamos, íntegro del MINAN. La única duda que yo tenía es que tendríamos este plazo, si entendí bien, por favor, hasta el 20 de septiembre para poder enviar los comentarios en este mismo drive, ¿verdad? So first, primero voy a traducir y luego responder. Comment from Peru that they don't have any major changes to propose at this point in time, but they will be seeking out comments from other parts of government and sending any changes and asking where it is that comment should be integrated. Entonces, sí, si pueden poner sus comentarios dentro de este mismo archivo, en este mismo link que Diego les envió y que yo puse en el chat, se nos hace mucho más fácil en OneDrive ver los comentarios. Google se nos hace un poco más difícil ver los comentarios, de hecho, y es por eso que estamos haciendo la prueba con otro servidor. Entonces, sí, si pueden integrar los comentarios y siempre asegurando que pongan su nombre y país para que podamos ver quién ha propuesto cada ajuste. So yes, if you can make your changes within this particular version, the link that Diego sent on Monday and the link that I just sent around in the chat just now, that makes it much easier for us to incorporate the changes precisely. But please remember to always put your name and your country, because again, it's much easier for us when we can tell which country is asking for which particular element or which particular change. Relacionar con eso, es mucho más fácil para nosotros integrar lo que ustedes quieren cuando propongan un cambio y no solamente opinan. Entonces, si hay una manera de expresar algo que no les parece la manera más correcta, se nos hace mucho más fácil hacer el cambio. Si nos digan, propongo plantear esta frase en tal manera y de poner como una frase, una propuesta alternativa. So yes, just to say that please make your changes in this version. Put your name and your country. Rather than comment, please try to put your kind of the actual change that you want to see. So if there's if you think that a particular way something is written doesn't quite work, isn't quite the most correct way, please suggest an alternative phraseology. It makes it much easier for us to integrate what you want, because obviously time is tight. Sobre el tema de la fecha, sí tenemos hasta el día 20, pero les agradecemos si pueden incorporar sus cambios antes del día 20, porque el día 20 es el día que tenemos que enviar las versiones finales a los ministros. Y entonces obviamente tenemos que hacer la limpieza y pulimiento de todos los insumos y todos los aportes, armonizar las traducciones, etc. So the 20th is the day that all of the draft documents have to be sent to the ministers.
So we'd be very grateful if you can try to integrate your changes before the 20th, because obviously we have to polish the document, make sure there are no contradictions, clean everything, and then also harmonize the translations. And do all of that to ensure that the ministers have the draft decision on the 20th. So if you can do your changes before then, we'd very much appreciate it. But obviously, this is the moment when you can share the document around your governments. And if you need to gather changes from other parts of government, you can download the document, ask your colleagues to comment using whatever format is easiest for them. But then we would be very grateful if you can then incorporate whatever changes your colleagues propose back into this OneDrive version. It makes it very much faster for us because we can see which country proposes what. Entonces, si realmente ustedes pueden descargar el documento y circularlo dentro de sus países, dentro de sus gobiernos, en otro formato, en un documento Word, en un correo, por las plataformas que usan dentro de sus gobiernos. Pero les agradecemos mucho si una vez que hayan recogido las propuestas de cambio de parte de sus colegas en gobierno, que si luego puedan integrar estos dentro de esta versión en OneDrive, obviamente con el nombre del país, porque luego se nos hace mucho más fácil armonizar todo y también significa que los demás miembros de la red puedan ver las propuestas de cada país. Mientras si las cosas se nos mandan por correo, otros miembros de la red no pueden ver esos aportes y decidir si están de acuerdo, si respaldan la propuesta de cambio, etc. So yeah, just to say that if you circulate the decision around government in another format, please then try to incorporate the changes back into OneDrive once you've gathered them from your colleagues, because also it means that other members of the network can see what's being proposed. I don't see any comments in chat. Does anybody else have any initial reactions to the draft text? Do you all have access to the draft text through the link that I shared? No veo comentarios en el chat. ¿Hay reacciones iniciales al texto? ¿Todos tienen acceso al documento que les mandamos? Siéntense libres de abrir el micrófono y hablar. Sí, en el caso, ¿qué tal? Soy Agustín de Paraguay. Tenemos la reacción inicial, la misma reacción inicial de Perú en relación al documento. El equipo técnico que revisó en la primera instancia no tuvo ninguna objeción, pero sí nos gustaría un poco más de tiempo para recorrer, llevar el documento a otros departamentos y ver si hay observaciones técnicas, políticas con relación al contenido. Así que nos comprometemos a mandar el documento con las observaciones finales antes del 20 de septiembre. Excelente, muchas gracias. So just to translate, Augustine from Paraguay, the reaction, initial reaction, the same as Peru. The technical team has been able to look at the document and has no initial comment or objection, but would like more time to share the document more widely, to share the draft decision more widely within government. Excellent, thank you. It's nice to see there are no controversies so far. Muchas gracias. Es bueno ver que no hay controversias hasta ahora, porque realmente yo no sabía qué esperar. Otras reacciones. ¿Hay alguien aquí que no ha podido abrir el link? Eso es clave, porque tendríamos que resolver cualquier asunto técnico. Other reactions, or is there anyone here who has not been able to open the link and see the draft so that we can fix any technical issues?
Ok, excelente. No, parece que no hay muchas controversias y yo tomo el silencio para decir que todo el mundo ha podido abrir el documento. Obviamente, mientras más puedan consultar eso dentro de sus países, mejor, porque así vamos a tener algo más consensuado. Obviously, the wider within government this can be discussed, the better, because it means we'll have something that's been more easily, that will be more easily adopted. I can see a question in chat. One moment. Sorry, because I'm doing everything. I have to go back and forth to the chat room. Veo una pregunta en el chat. Ok, Felipe, adelante. Si puede abrir el micrófono. Sí, buenos días, Dan, Diego, colegas. En primer lugar, agradecerles por el trabajo y, bueno, quizás parezca un poco obvio, pero de todas maneras expresar que por nuestra parte estaríamos apoyando la propuesta que se está haciendo. Nosotros participamos en un grupo de revisión inicial y al menos no consideramos que exista ningún problema con la propuesta como está hasta ahora. De todas maneras, yo aún sigo a la espera de algunas revisiones por parte de nuestros equipos. Quiero confirmar con ellos y esperamos también, en caso de que hubiera algún tipo de observación, hacérselas llegar antes de la fecha. Pero dado que mencionabas, Dan, distribuir dentro de los gobiernos, aquí mi pregunta es, ¿ustedes consideran que sería apropiado que el texto también fuera revisado por profesionales fuera de los ministerios de Ambiente? Esto en el marco de que al iniciar este trabajo existió la observación o la posibilidad de que se incluyeran las agencias de protección civil, pero entiendo que finalmente la decisión se pospuso un poco. Entonces por ahí también preguntarles a ustedes si considerarían apropiado distribuir este documento con ellos o si solamente lo dejamos por ahora dentro de los ministerios de Ambiente. Muchas gracias. Okay, so traducir brevemente primero. The question was whether or not we think that the document should be distributed to parts of government beyond the Ministry of Environment, because we had discussed having civil protection focal points within the network, although just because we have the Forum of Ministers right on top of us, we haven't actually actioned that decision that this network took about 2 meetings ago. I'll respond to the question first in Spanish and then in English. Mi reacción a eso es que yo creo que sí está bien consultar eso, no solo con Ministerio de Ambiente, sino también con Protección Civil, porque hay varios países que desde el principio han tenido su punto focal alterno una persona de protección civil. Acuérdense que cuando organizamos la red desde el inicio, cada país tenía su punto focal y su alterno en caso de que el punto focal no pudiera participar en la reunión. Y hay algunos países que propusieron su punto focal como ambiente y su alterno alguien de protección civil. Y eso me parece bien. Y entonces en estos casos ya vamos a tener esas dos perspectivas, así que no me parece que realmente podamos decir a los demás países que no consulten con protección civil. Puede que sea necesario acompañar protección civil y explicarles mucho más de qué se trata, cuáles son los límites de la decisión. Conceptualmente hablando en cuanto a mandatos, porque obviamente solo los ministerios o ministros de ambiente van a votar sobre esa decisión. Y entonces no puede ser algo vinculante sobre oficinas de protección civil porque no van a estar en el foro de ministros con voz y voto. Entonces me parece que sí se les puede consultar, solo que yo creo que va a ser necesario
explicar mucho y acompañar mucho y tal vez hasta depurar un poco sus comentarios para asegurar que vayan en línea primero con algo que ministerios de ambiente puedan hacer, algo que ministros de ambiente puedan adoptar y que no represente una imposición sobre protección civil en otros países, dado que protección civil, los ministros o directores de protección civil no participan en el foro de ministros y entonces no van a tener voto. Just to translate that, so I was just saying that when the network was first organized, we invited countries to propose a focal point and an alternative in case the focal point couldn't participate in a meeting. And some countries from the very beginning proposed that the alternative be somebody from civil protection. So my personal feeling is that we cannot say at this point in time that national civil protection offices should not be consulted about this decision, because obviously there are some countries whose national civil protection offices are involved already. The only thing I would say is that you may need to advise and support and guide the people who comment from national civil protection, who comment on the decision, because they have not been involved in the discussions up to this point in time. And so they may not be aware necessarily of our own conceptual framework and limitations. And obviously, the decision will be adopted by a group of ministers of environment by vote. And in the Forum of Ministers, civil protection directors don't participate either with voice or with vote. So we cannot propose something that would then effectively become an obligation on the civil protection agencies of all of the countries of the region when those agencies have not all been able to vote. That is to say that we could propose something that the Civil Protection Agency of Chile agrees with, but maybe the Civil Protection Agency of another country would not agree with, and that other country wouldn't have a chance to vote because the Forum of Ministers is a Forum of Ministers of Environment. So yes, we can share the draft decision outside of the Ministry of Environment with civil protection as well, but you may need to do a bit more guiding and orientating and accompanying the people who provide comments and maybe filtering some of those comments to make sure that they are feasible within the realm of a decision that ministers of environment adopt. Perdona que la respuesta fue un poco larga y luego más aún cuando se traduce, pero yo espero que eso cubra el punto. Apologies for it being a slightly long response. But I hope it covers the point. Otras reacciones, comentarios, preguntas iniciales. Dan, buenos días. Antonio Urrutia de Guatemala. Buenos días, Antonio. Adelante, por favor. Gracias. Sí, tuve la oportunidad de revisar el documento y bueno, estábamos analizando aquí en el Ministerio de Ambiente que quizá algunas consideraciones iniciales hablan de los efectos negativos del COVID-19 al medio ambiente. Y quizá es un comentario preliminar porque deberíamos como tener algunos datos un poco más técnicos o científicos para poder considerar esa parte. Porque, bueno, algunos hemos escuchado que en algunos documentales se ha hablado hasta que la Tierra en términos generales tuvo un descanso y un suspiro derivado de la reducción en las emisiones de carbono, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de hablar con un veterinario del zoológico La Aurora
de aquí de la ciudad de Guatemala. Y mencionaban ellos que derivado de la no afluencia de personas al zoológico, hasta el comportamiento de los animales había cambiado. Entonces no sé si valga la pena como incluir que es pertinente hacer la investigación sobre los efectos, investigación científica sobre los efectos eh, tanto positivos como negativos del COVID hacia el ambiente, ¿verdad? Pero esto es un comentario nada más, considerando lo que establece el documento en las partes iniciales, ¿verdad? Muchas gracias y saludos. Muchas gracias. So to briefly translate, more of a comment than a question from Antonio Arruti of Guatemala. There is a point in the decision about the COVID-19 pandemic, and the question is whether or not we should remove references to the pandemic because we have not included significant technical details or statistics related to environment and the pandemic. Although there have been some observations by different environmental experts suggesting that the environment has almost been able to take a rest from humanity during the lockdown. Changing behavior of animals, particularly in zoos and similar, and the question of whether alternatively we should be recommending in the decision some kind of scientific investigation regarding how either the pandemic or humanity's reaction to the pandemic has changed the environment. So that was the observation. Reaccionando a eso, realmente no sé. Me pareció que sería difícil no mencionar la pandemia en una decisión del primer foro de ministros que se va a celebrar después de la pandemia, de hecho, durante la pandemia, porque probablemente el foro de ministros va a ser un foro 100% virtual en línea por primera vez. Y entonces, de no mencionar la pandemia como que nos pareció un poco difícil, pero igualmente entiendo el punto, que si se hace referencia a la pandemia debería estar respaldado con datos científicos y debería ir a algún sitio, o sea, ser más que solo contexto. En cuanto al agregar la investigación científica, me parece muy interesante. Yo no sé si esta es la decisión más indicada o si sería más. Yo creo que hay una decisión sobre recuperación de ecosistemas, si no me equivoco. Y eso podría ser tal vez un lugar más indicado porque va a ser un poco más abarcador. Aquí tenemos que proponer algo realmente relacionado con emergencias y crisis, no súper limitado solo a la respuesta, pero igualmente tenemos que cuidar un poco los límites de nuestro mandato. Es decir, que agregar algo sobre la investigación científica sobre los efectos negativos y positivos, ambientalmente hablando, de la pandemia y la reacción de los países, me parece que sí tiene lugar. No sé si tiene lugar en esta decisión. Honestamente no sé. Si quieren proponer lenguaje, luego lo podemos considerar. So I was just saying that in terms of proposing whether or not we include anything about COVID-19 in the decision, firstly, we felt that we couldn't not mention it because this will be the first forum of ministers to be held since the pandemic, and in fact, it will probably be an online forum of ministers for the first time ever for precisely that reason. So to not mention the pandemic seemed a little we felt that we couldn't not mention it. But at the same time,
it's a valid point that anything we say about the pandemic should be supported with scientific data, and maybe it's not at the moment. And if anyone who contributes comments has more scientific data to support saying something about the pandemic, please do. In terms of whether or not we should include an action regarding scientific research on both the positive and negative environmental impacts of the pandemic and the reactions of different societies to the pandemic, I believe there will be a decision on ecosystem recovery as a continuation of an initiative that started in the intersessional meeting. And that's likely to have a much broader mandate than this decision, which is primarily about environment and emergencies. So I think that scientific research on both the negative and positive outcomes of the pandemic and society's reaction to it is definitely something that the Forum of Ministers can consider. I'm not sure if this is the right decision for it. I'm not against that. If there is a proposed action, a proposed phrase, we can obviously think about how it fits and where it fits best. And remember that you can also take those ideas to the parts of the ministry that are looking at the other decisions. Because ministries will receive all of the draft decisions on the 20th or 21st of September. So again, those actions can also be integrated into other decisions. Entonces, sí, también acuérdense que los ministros y oficiales de alto nivel van a recibir todos los textos en borrador alrededor del día 20. Y entonces cualquier acción que tal vez no entre por razones de mandato en esta decisión, pero que sí les parece válido, tal vez en una decisión más abarcadora, todavía va a haber una oportunidad de incorporar en otra decisión en ese momento. Y antes de esa fecha podemos intentar trasladar una propuesta sobre investigación, por ejemplo, a las personas coordinando otras decisiones aún antes del día 20. So quickly reading a comment in the chat from Miguel Flores of the Ministry of Environment of Panama. They will be reviewing the draft decision within the ministry, and they would also like other institutions to review the document, such as Civil Protection and the Ministry of Health. Sí, me parece muy bien que también lo revisen Protección Civil y Ministerio de Salud, tomando en cuenta los determinantes ambientales de la salud. Al igual que el comentario antes, lo único que yo diría es que obviamente cualquier cambio no podría ser vinculante sobre instituciones de salud, dado que ministros de salud de otros países no van a poder votar en el foro, pero me parece excelente un enfoque más intersectorial dentro de la decisión, porque al final emergencias son justamente un tema que cruzan múltiples mandatos. Salud es uno, determinantes ambientales de la salud es el vínculo obvio. Así que sí, para mí, excelente. So yes, just saying, but also I think Ministry of Health being consulted is excellent. The same issue, I suppose, I would see applies in that, as with consulting civil protection, in that ministries of health of other countries obviously don't get to participate in the forum, so we wouldn't be able to propose anything that was binding on ministries of health because they wouldn't get to vote. Últimas preguntas o reacciones antes de avanzar para intentar respetar el tiempo. Last questions or reactions before moving on in the agenda so that we can respect the time.
Ok, vamos a avanzar al próximo punto para respetar el tiempo. Y voy a pasar de nuevo la palabra a Diego. So last point, and in order to respect the time, and I will pass the word over to Diego for the regular update on training opportunities for you. Diego. Ok, gracias Dan. De nuevo les pido disculpas por el sonido, estoy afuera. So thank you Dan. And my apologies again for the sound. It's not the best right now because I'm outside, but okay, the training opportunities. Aquí igual nuevamente les presentamos esta serie de webinarios que va hasta diciembre. Todavía sigue el de 23 de septiembre, 14 de octubre, 25 de noviembre y 16 de diciembre. Son muy interesantes, totalmente gratis, son en inglés, pero creo que estos tienen traducción simultánea, entonces es muy importante y muy bueno si pueden asistir. So this webinar series, we have another 4 dates for the future. We have September 23rd, 14 August, 25th November, and 16th December. And I think this has translation, but it's in English, and it's good for all the network members. And the link, we can show you the link through the chat. Podemos compartirles el link en el chat. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la matriz y la tabla con los cursos. Aquí una actualización respecto a esto es que a los cursos que habían ahí se les dio una revisión, se sacaron más o menos 3 cursos que no tenían el link activo y al resto se les puso la descripción para que allí puedan ver de qué se trata y qué relación tiene con la red. Por favor, si tienen alguna recomendación o algún curso que nos puedan sugerir para que todos los miembros de la red lo puedan ver, nos los pueden enviar por correo y así todos podamos seguir aprendiendo y nutrir mucho más los conocimientos en la red. So this is the matrix for training opportunities. We edited, we can show you the link in the chat. We added some comments and some descriptions with the relationship between these courses and the network. And of course, if you have any other recommendations, please let us know through email and we can update the matrix and we can all keep learning and keep growing the training opportunities. Y les podemos compartir también el link a este documento por el chat. Siguiente. Ok, aquí le paso la palabra a Dan. Okay. So a quick announcement, actually related to, I suppose you could say, training opportunities. For anyone who speaks or can understand Portuguese, next week there will be a webinar co-facilitated by UNHCR Brazil and UN Environment Brazil on how a study of the green jobs potential of the Brazilian economy is being used to help integrate Venezuelan refugees and migrants in Brazil into society. It's a piece of work that UNHCR and UN Environment have been developing in Brazil. Brazil is one of the countries that has received a very large number of refugees and migrants, and has a state program called interiorization, or a federal program, I should say, called interiorization, which is about relocating Venezuelan refugees and migrants to other parts of the country and integrating them into society, into jobs or into alternative shelters. And so UNEP and UNHCR developed a study of the green jobs potential of the Brazilian economy, and of the skills that refugees and migrants were tending to arrive in Brazil with, to try and identify how the arrival of refugees and migrants could be an opportunity to strengthen green economy in Brazil. So that will be next week, next Wednesday. We will share the link in the minutes of this meeting, because I'm not sure I have the link to share in the chat. Entonces, un último anuncio que relacionar con el tema de capacitación, y para las personas que hablan o puedan entender portugués, no creo que va a haber traducción, aunque no estoy seguro.
La semana que viene, el próximo miércoles, va a haber un webinario cofacilitado por ACNUR, el Alto Comisionado sobre Refugiados, y ONU Medio Ambiente Brasil, sobre un estudio que hicieron en Brasil sobre el potencial de la economía brasileña de generar trabajos verdes para facilitar la integración de refugiados y migrantes venezolanos en Brasil. El gobierno federal de Brasil tiene un programa que se llama Interiorización, que busca reubicar refugiados y migrantes del estado fronterizo con Venezuela a otros estados de Brasil y buscar que eso sea algo sostenible, es decir, que integrar refugiados y migrantes en trabajos o en otros albergues, pero típicamente están buscando reubicarlos en trabajos en otros estados de Brasil. Y entonces ONU Medio Ambiente y ACNUR elaboraron este estudio para ver hasta qué punto esto pudiera representar una oportunidad de fortalecer economía verde y trabajos verdes en el país. Y entonces ese estudio va a ser lanzado en un webinario el próximo miércoles. Como digo, no estoy seguro que va a haber traducción, aunque para los hispanoparlantes yo creo que probablemente el portugués todavía va a ser accesible. Voy a compartir el link probablemente en la minuta porque no estoy seguro de tener el link a mano para compartir en el chat. So last point then, so next steps, as we discussed, the timeline for receiving all of the inputs into the draft decision, please by the end of next week. If it can be before the 20th, I think that will definitely allow us to smooth and incorporate all of those inputs. Remember that sometimes we have to come back and ask whether or not we have understood what you meant. So obviously the faster something is integrated, the better. Entonces sí, última repetición que el día 20 es el día de entregar los documentos de todos los ministros, así que mientras más rápidamente puedan incorporar sus propuestas de ajuste mejor, tomando en cuenta que a veces tenemos que regresar donde ustedes a asegurarnos que hayamos como presentado bien la idea. Si fuera necesario hacer algún tipo de replanteamiento o algo así. Y entonces, mientras más pronto, más fácil es asegurar que hayamos rendido bien la idea que ustedes quieren incorporar en la decisión. Entonces, la próxima reunión, si no me equivoco, voy a chequear mi calendario, es el 7 de octubre, Diego. Perdón, no tengo acceso al calendario. Sí. Si pones la siguiente slide, ahí aparece Perfecto. Sí. en la siguiente. Es el 14 de octubre. El 14, perdón. Entonces aquí también tienen la línea de tiempo y también el listado de decisiones, que va a haber decisiones sobre químicos, basura marina y residuos, cambio climático, biodiversidad, producción sostenible y restauración de ecosistemas. Eso también podría ser un lugar interesante para la investigación científica que mencionó Antonio sobre el tema de investigación científica sobre los impactos positivos y negativos ambientalmente hablando de la pandemia y la reacción de los países, posiblemente. So just on the screen there you have the indicative list of final decisions. I was just running through them and also mentioning that potentially the ecosystem restoration decision might be a good place for considering where research on broader questions related to the positive and negative impacts, environmental impacts of COVID-19 might go. So 20th is the indicative list of draft decisions.
and by the 25th, we have to send all of the documents. So the 20th is the hard deadline for sharing them with us. El día 20 es entonces la fecha dura para sus comentarios. Y el 25, me equivoqué, perdón, el 25 es cuando serán entregados a los ministros y los borradores van a estar también disponibles en la página web del foro. Fechas tentativas del foro estamos viendo del 9 al 20 de noviembre, entre esas 2 semanas de noviembre, aunque por lo que estoy viendo también la última semana de noviembre es posible. So you can see on the screen, the 9th to the 20th are still the tentative window of dates for the Forum of Ministers, 9th to the 20th of November, although from the conversations I'm hearing, the week of the 23rd might still be under consideration. Últimas preguntas o dudas o vamos a terminar ahí. Estamos justito a tiempo. Ok. Entiendo que no hay más preguntas o comentarios. Muchísimas gracias todo el mundo. Thank you everyone. I'm taking silence as meaning that there are no more questions or comments. I'm looking at the chat as well. Very appreciative of your time, of your comments and initial reactions on the decision. I look forward to being able to work with Diego on incorporating all of the upcoming comments and proposals for change into a final decision, which will hopefully be adopted at the forum. Entonces, sí, estoy esperando con ansias poder trabajar con Diego, incorporar sus últimos aportes y propuestas de ajuste en la decisión que ojalá sea adoptada en el Foro de Ministros en noviembre. Entonces, vamos a terminar ahí. Terminamos en tiempo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Cualquier duda o pregunta adicional, siempre puedan comunicarse bilateralmente con nosotros. Y de lo contrario, esperamos sus aportes a la decisión. Remember then, you can always communicate with me and Diego bilaterally by email if you need to. And otherwise, we look forward to your inputs on the decision, which will hopefully be adopted in November. Thank you very much. Have a good day, everyone. Hasta luego a todos. Thank you so much. Goodbye, everyone. Thank you very much. Bye. Have a good day, everyone. Bye.